Familia, bienvenidos un día más al canal. Por aquí les vamos a compartir hoy nuestro primer video que hicimos en YouTube hace más de 2 años. Espero que les guste y me comenten qué les pareció. Disculpen la calidad de la imagen, recuerden que fue nuestro primer video. Hola. Bueno, yo soy Miriam. Yo me llamo Leiser. Y Melody, esta pequeñita que está por aquí atrás. Que está por ahí atrás, que está Acabando. como siempre. Ella no para. En estos momentos estamos en un lago que queda cerca de la casa y bueno, vamos a mostrarle todo el camino desde la casa hasta este lugar hermoso para que lo conozcan. Y mi esposo también les va a contar cómo fue su primer trabajo aquí en Rusia. Claro, y los demás trabajos, la trayectoria hasta este momento que estamos celebrando aquí. Ahora compramos algunas cositas que necesitamos para la playa, unos juguetes para que Melody se entretenga. Su papá se tiró sus gafitas. Seguro. Y bueno, ahora le vamos a mostrar a dónde vamos. Ahora pedimos un taxi. Yo sé. Pedimos un taxi que debe estar al llegar. Sí. Esto no es algo que hacemos normalmente, bueno, con frecuencia, pero llevamos aquí como 8 meses en Rusia y pues bueno, siempre estábamos en la casa. Y hoy no hemos ido realmente al lago cerca aquí, que ahí mismo hay un lago. Sí. Todo ese es el lago. Hay un lago cerca, pero bueno, vamos a otro más grande, más bonito. Vamos a ver dónde me vas a llevar. Qué sorpresa. Vas a llevar. Sorpresa. Спасибо. До свидания. Le dice que no llore. Mira qué hermoso lugar. Ay, qué bonito. Gracias. Ay, verdad que me trajiste un lugar bien bonito. Está bonito, ¿no, verdad? Bueno, nos trajiste. Oye, qué barato cobró. Él dijo el programa 300 rublos. No, el programa me dijo 242. Y dice que eran 166. Qué extraño quedó eso, pero bueno, mejor. Mejor. Entonces, ¿alrededor de cuántos kilómetros o más o menos era la distancia? No sé, como 6 kilómetros. Y mira qué poco pagamos. Ven, Melody. Seguro que para regresar es más dinero, pero bueno. Mira eso, Miriam. Mira esa talla, Miriam. ¡Oh! Yo no puedo pelear eso. ¡Ay, Dios! Vamos a ver para allá, Melody. Mira lo que hay ahí, compadre. Ven, Melody. ¿Cuánto vale? Ay, qué bonito. Nosotros nunca habíamos venido a ningún lugar así. Qué cosa más hermosa. ¿Y este lugar es gratis, Leisen? ¿Este lugar? Claro, la libertad del primer mundo. ¿Estás seguro? Claro, mami. ¿Tú tienes visto a alguien que te cobre? No, pero bueno, qué sé yo. ¿Y cómo pasamos trabajo para entrar así que estaban parando? No pasa, porque ahí se paga el parqueo aquí. Los carros que entran para acá deben pagar. Здравствуйте. Melody, скажи привет. 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 Ah. Поймала и повела. Melody a todo el mundo lo lleva. Да? С тобой идти? Melody, ya tienes que ir a otro lugar. Dile, escachipaca, ya tienes que ir a otro lugar. ¿Ah? Пока? Da escachipaca, Melody, mira escachipaca. Y beso, besito. До свидания. Da свидания, спасибо. Qué cosa más hermosa este lugar.
Yo tenía reservado para celebrar tu cumpleaños, Pero podemos celebrarlo hoy. como usted me dijo, oye papi, que tú, que no sé qué, me dije, coño, ¿verdad que yo, mi niño? Yo, qué lugar me ha tocado, papi. Здравствуйте. Привет, привет, не плачь. Мелоди, скажи привет. Мама ушла, ебать. Опа. Опа. Да, она сильная. Кубинская девушка. Откуда? Куба. Куба. О! Добро пожаловать. Hello. Как зовут девочку? Мелоди. Melody. Мелоди, скажи привет, Мелоди. Hello. Мелоди, скажи привет. Melody. How are you? Tira un besito a la muchacha. ¡Ay! Hey, Melody. Hi. Привет, красавица, привет. Очень красивая девочка. Скажи спасибо. Скажи спасибо. И besito. No, mi говорит по-испански, не по-английски. No, y Miss no es по-английски тоже. Not English. No, English тоже. Russia? Да, mi регион is this. Oh. Да. Very good. Испанский и по-английски тоже. Да, mi говорит по-английски тоже. Но это родной язык, это по-испански. Spanish. Yes. Да. Красавица. Скажи маме и папе, что ты хочешь брата или сестру. Ah, нет. Нет? Надо. Надо, брата или сестру надо. А то одной скажи. Потом. Красавица. Да. Приятно было с тобой познакомиться. Очень приятно. Да, мы там. Скажи пока, Мелоди. Melody, see you later. Bye. А. До свидания. Vamos. Ay, a papá se le cayó el teléfono. Normal. Ay, qué rico la playa. El lago, esto es un lago. No sé qué sentido tiene como si rentar una cabañita. Lo demás es gratis. Mira que el señor haciendo ejercicio. Ah, no, una muchacha. Ay, yo que no hice mi ejercicio. Y dos. Qué rico, papo. Ahorita mismo voy a montar en eso. Aquí ya estamos disfrutando del sol, cogiendo vitaminas y Melody con sus jugueticos nuevos que le compramos para hoy, porque ella no tenía jugueticos así para la playa, ¿no? No, Bueno, sí tenía, sí pero tenía. Se quedaron allá Se quedaron en otra playa. en otra playa, en el lago, En que el queda otro. cerca de la casa, que nada que ver con este. Uy, qué cosa más hermosa es. ¡Baila! Ahora no, yo me metí en el agua y está congelada. Y Laser, Dándole yogur a Melody y mira Melody lo que se acaba de encontrar. Melody, todavía no horario de almuerzo. que no, sí es horario de almuerzo. Entonces conocimos una muchacha nueva que estuvimos bailando con ella. Sabe bailar, es de Georgia, ¿verdad? Georgia. Pero vive hace 5 años aquí en Rusia y sabe bailar salsa, kizomba, bachata. Y estuvimos disfrutando un poco con ella aquí. Qué bueno que la encontramos porque realmente las personas aquí no son como de relacionarse mucho. Pero bueno, siempre encontramos a alguien y la pasamos bien. Ahora empezaré contándole cómo ha sido
la trayectoria de nosotros aquí en Rusia ha sido una etapa un poco difícil, interesante. Mi primer trabajo como tal fue en la construcción. El trabajo en la construcción es un poco duro. Cuando yo llegué aquí a Rusia empezaba el invierno, todavía no nevaba. Después de 2 semanas de llegar aquí empezó como tal la nieve y a bajar mucho más la temperatura. Realmente créanme, el frío en Rusia es duro, bien duro. Yo llegué a trabajar menos 20 grados, menos 15, menos 18, menos 20. Incluso en algunas ocasiones estuvo hasta en menos 25. Donde incluso con un abrigo, un suéter, un abrigo de trabajo, un pantalón, las botas para el frío, era bastante, se sentía frío. Se podía aguantar, pero cuando te ponían los guantes y los guantes se te mojaban trabajando, imagínate tú tocando los niños y se te mojaban, era bastante doloroso. El trabajo en la construcción fue bastante duro, bastante pesado, doblemente. ¿Por qué? Porque no conocía nada del idioma. Yo llegué a Rusia sin hablar nada de ruso. Y ahora con el tiempo fui aprendiendo a trabajar con personas rusas. ¿Qué pasa? Que cuando yo llegué a esta ciudad donde vivimos ahora, no había muy pocos cubanos. Y yo encontré el trabajo con otro cubano, él después se fue. Y yo me quedé trabajando ahí, donde entonces poco a poco fui aprendiendo el idioma. La vida me fue ayudando a aprender el idioma. Y la necesidad de comunicarme. El trabajo era un poco pesado, había que botar basura, botar escombros. Ya después la cosa cambió, me encontré conociendo personas, empecé a trabajar arreglando ventanas, rectificando las ventanas de cristal, y fue un poco mejor. Pero bueno, como tal la vida era esa, cobrando muy poco, salario diario de 2.000 pesos. Pero estos 2.000 pesos, incluso el jefe que tenía no pagaba. A la semana se supone que me pagaba todos los viernes, los sábados, y viernes sábado me decía que no, que me pagaba el lunes y me daba la mitad del dinero. Y con eso solo me alcanzaba para comprar comida, para pagar la renta. Incluso a veces para pagar la renta tenía yo que inventar, ¿entiendes? Pedir prestado, hablar con él, que me adelantara, y era un poco tenso. Pero como tal, sí, ese primer trabajo en la construcción fue un poco difícil. Les quiero decir también que aquí en Rusia pasa que a los cubanos como tal, como no saben el idioma, les cuesta trabajo encontrar como tal en qué trabajar. Y además de eso, a veces trabajas y no te pagan. Pero bueno, eso es algo que seguro ya lo saben, porque todos los cubanos cuentan la misma historia. Y realmente es difícil trabajar, sacrificarte, sufrir el frío. Yo llegué a trabajar en unos andamios, cuando estuve trabajando en las ventanas, en unos andamios, en edificios de 22 pisos, súper altísimo. Me tuve el miedo, la inseguridad, porque incluso no te ponen cinturones de seguridad. Y es complicado. En una ocasión trabajando, ya se me hizo de noche trabajando, y el andamio se rompió como a 1 metro de la azotea, donde no podía ni entrar a una ventana, ni podía subir a la azotea, porque era un punto medio ya donde terminan todas las ventanas, donde era imposible, era bien difícil subir o bajar. Al final nos tocó subir por el cable hasta la azotea, donde fue una experiencia bastante desagradable. Estuvimos ahí tremendo rato con bastante frío, los guantes mojados, la ropa mojada, porque también estaba nevando. Y son cosas que nosotros los cubanos aquí en Rusia hemos vivido. Experiencias como esta, muchos pueden también argumentar acerca de esto, que muchos de nosotros hemos sufrido experiencias así o similares o incluso peores. Y así es la vida del cubano en Rusia. Después, con tanta decepción de ese trabajo, intenté encontrar otro trabajo. Me encontré trabajo en una barbería. Yo soy barbero, me gusta la barbería y tengo años de experiencia como barbero, pero ya incluso aunque sabía un poquito del idioma, no tenía todavía el idioma suficiente como para tener una conversación fluida, donde eso de cierta manera me desencantó, y a los clientes les gustaba el servicio, pero a la hora de dialogar, existe la cultura aquí en la barbería donde yo trabajé, que el cliente llega y uno como barbero habla con él, te fumas un cigarro, tomas un café, tomas té, dialogas, interactúas, y después es que vas al servicio, donde esa parte yo no la podía hacer. Incluso durante el proceso, durante el servicio, tú dialogas con el cliente, como todos sabemos que es lo normal. Y yo no podía hacerlo, hablaba pero muy recortado, necesitaba el traductor.
y a veces los clientes no se iban satisfechos, se quedaban insatisfechos porque aunque les gustara el servicio que yo les brindaba, no era un tiempo para ellos que era sin poder interactuar conmigo. En un próximo video. Bueno, ya después de ese tiempo que estuve solamente como una semana, un cliente me dijo que por qué, si yo era cubano y no hablaba el idioma, porque trabajaba en una barbería, que realmente él necesitaba, que no se sentía cómodo trabajando, que una persona que no era primero que nada de su país, de su cultura, le realizara el servicio, y además si no interactuaba no se sintió agradecido. Eso no es el problema, donde el jefe como tal me dijo que así no, que necesitaba idioma, y sin idioma no podía, sin contar que no tenía papeles. Entonces ya lo que como tal me dijo que cuando aprendí el idioma que podía regresar, pero bueno, a partir de ahí nunca regresé. De ahí luego regresé de nuevo a la construcción. Ya con el desencanto que tenía, tuve que volver a trabajar, volver a recoger basura, volver a botar escombros, volver a subirme los andamios, y así. Fue una etapa bastante difícil, pero bueno, ya eso se superó. Ya eso me enseñó muchísimo, me aprendí mucho el idioma. Hoy por hoy ya yo tengo una conversación fluida, gracias a que tuve que aprender, obligado tuve que aprender. Y ese fue mi primer trabajo. Ya en otros videos le contaremos cuáles fueron los otros trabajos, y por hoy trabajo en otra cosa, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento, para otra historia. Por el momento, ¿qué les digo? Todo bien, todo bien, todo bien. Todo es paso a paso. La vida, ¿qué les digo yo? ¿Qué les digo yo a ustedes? Que la vida es una escuela, y cada paso que uno da a veces es difícil, a veces es más fácil, pero cada paso es una experiencia. Pienso yo que lo mejor para todos es que de cada situación sacar lo mejor, sacar la enseñanza, y saber que siempre hay un día después de otro, y siempre el día siguiente, el mañana, puede ser mejor que hoy. Solo depende de nosotros. Vamos a entrar a este café tan hermoso. Se llama Tiki Bar. Tú eres una niña y las niñas no toman cerveza. También, mamá. Mamá, tú no eres mamá, tú eres una niñita. Ti prosta ribionka. Ti prosta ribionka. Mamá. Eso es que le voy a dar las quejas a mamá.